Bienvenidos una vez más al programa. Como siempre tenemos invitados de lujo para compartir los temas, analizar los temas que acabo de presentar y mencionar. Sin duda el tema más importante del día tiene que ver con este acuerdo histórico, ¿no?, entre las FARC y el gobierno de Colombia en La Habana, Cuba, después de un largo camino. No ha sido en realidad fácil llegar a este punto, porque ha tenido capítulos espinosos, delicados, y al final se logró un objetivo, pero aquí no termina el tema, ¿no? Va a continuar un proceso largo y seguramente tan igual o más complejo al que hemos llegado el día de hoy. Es polémico también, ¿no? El tema de los castigos, el tema de las penas que se debe aplicar a los integrantes de las FARC. ¿Cree que, por ejemplo, hay algunas voces que advierten que a raíz de esto se va a polarizar la sociedad colombiana? ¿Cómo ve usted el escenario a partir de este acuerdo? En principio, un gran problema político se resuelve políticamente, ¿no es cierto? Y la política implica respetar al adversario, concertar con él y lograr acuerdos, pero que puedan ser concretados. Pienso yo, que no es posible que se concrete, porque peca de violar la convencionalidad. Le explico. La justicia de derechos humanos implica la verdad, implica la justicia y implica la reparación. Sin ellos no puede haber paz, ni justicia, ni construir un futuro para la sociedad colombiana. Las leyes de amnistía, en el caso que la ley sea ratificada en el referéndum, han sido ya desvirtuadas, eliminadas de la posibilidad jurídica por la misma Corte Interamericana, a raíz precisamente de la amnistía de Uruguay, que fue 2 veces plebiscitada y todo el pueblo estuvo a favor de cerrar esa página de la historia reciente del Uruguay. Por tanto, el acuerdo de ahora prevé de que va a haber un referéndum y en el hipotético caso que sea aprobado, la Corte Constitucional colombiana tiene que constitucionalizar ese acuerdo político e incorporarlo, dicen, dentro de los parámetros de la propia Constitución material de Colombia. Ahora bien, yo veo muy difícil, aunque no imposible, que los magistrados de la Corte Constitucional colombiana accedan en mayoría, pero no ha de ser ni uno ni dos grupos los que presenten denuncias ante la Comisión Interamericana y esta no tenga otra cosa que hacer que presentar denuncia ante la Corte Interamericana, porque esto transgrede todo lo avanzado en materia de derechos humanos. Significa que cualquier transgresión, no solamente graves delitos de derechos humanos, claro, sino es lesa humanidad. Ha habido durante muchos años ataques a población civil desarmada en forma sistemática. Es ineludible que este acuerdo político no pase el tamiz de los derechos humanos, ni siquiera del derecho constitucional interno dentro de Colombia. Hay que tener en cuenta de que las FARC en realidad son varios grupos, varias tribus que están ubicadas geográficamente en lugares distintos. Incluso es parte del acuerdo la posibilidad de que una comisión de dirigentes de la FARC se pueda movilizar con la seguridad de la misma policía y del ejército entre grupo y grupo, entre zona y zona liberada, para convencer a todos de los acuerdos, y allí topamos con una realidad marcada. Varios de estos grupos que tienen zonas liberadas y que van a mantener la zona liberada por lo menos por 180 días con las armas, funcionan como cárteles de droga. Y nosotros sabemos de que un negocio ilícito pero rentable, tan rentable como el tráfico ilícito de droga, no se puede dejar de la noche a la mañana, ni muchas veces con la mayor voluntad de parte de los miembros de la FARC. Este acuerdo va a ser muy dificultoso tratar de implementarlo. Además, siempre subyace la posibilidad de que lo que estén logrando sea lo que Sendero Luminoso todavía llama una etapa de retracción,
para acumulación de fuerzas, porque la lucha armada en realidad es un evento de muy largo plazo, a través de varias generaciones. Y puede ser que la FARC, que en su momento estuvieron muy ajustadas por el gobierno de Álvaro Uribe y derrotadas casi militarmente, puedan emplear estos acuerdos exclusivamente para mantener zonas liberadas y para participar en política, que es uno de los principales acuerdos. Van a participar en un partido político legitimados por este acuerdo de paz, suscrito además en la tierra de Raúl Castro, que posiblemente ahora sea candidato a premio de la paz, premio Nobel de la Paz. Perfecto, vamos al siguiente tema, la siguiente noticia, y tiene que ver ya con el ámbito político, el panorama que estamos viviendo en los últimos días con la expectativa natural de los periodistas, sobre todo por conocer quiénes serán los integrantes del gabinete, el primer gabinete de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué les parece la forma en que Pedro Pablo Kuczynski está encarando este momento? Un estilo peculiar, jocoso, para algunos está bien, para otros no. Juega el misterio con los nombres de sus eventuales ministros. Hasta el momento dice solamente está uno, el señor Torne como ministro de Economía, lo demás no. Hoy dijo que el 10 de julio se conocerá a los integrantes de su gabinete. ¿Le parece bien cómo está encarando Pedro Pablo Kuczynski este momento? Martín Vizcarra habló también del perfil, ¿no? Que tendrá que ser un independiente, pero hay voces que dicen... En principio no, que hay no una cosa, hay un tema de incorrección constitucional. La misma Constitución prevé, como ustedes lo saben, primero el presidente escoge a su presidente del Consejo de Ministros y en consulta con él a los demás ministros. Ahora, que en la política esto muchas veces no se lleva a cabo, pero por lo menos se deben mantener las formas. Yo puedo tener ya un ministro de Economía, un ministro de Justicia, un ministro de la Mujer, pero por lo menos debo mantener ante la prensa y a la opinión pública las formas. Eso para comenzar, ¿no es cierto? ¿Considera que es una mala señal, por ejemplo, que Pedro Pablo Kuczynski hable de el perfil de su candidato diciendo es gordito, es independiente, etc. No, y después salga Mercedes Arauz y diga, no, es una broma, aparte de una broma? Y hay muchos que consideran esta declaración como que le está corrigiendo. ¿Es una mala señal? A ver. Lo que nadie dice, porque claro, forman parte de un partido que acaba de perder y es un partido sólido, pero que representa una distancia específica con la academia, con el resto del mundo político, que es el fujimorismo. Lo que yo quiero apuntar es lo siguiente: el primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros de PPK, sobre todo el primero, tiene que tener una especie de placé de la mayoría abrumadora que el pueblo peruano le ha dado al fujimorismo, porque de lo contrario está yendo a entregarse a un obstruccionismo parlamentario, pero propiciado por una actitud irreflexiva, políticamente hablando, del Ejecutivo. Y eso es lo que nadie quiere, porque allí sí las inversiones se retraen, allí sí el país sufre, ¿no es cierto? Tiene que tener una especie de agreement, ¿no? En sentido de que la mayoría parlamentaria no obstruya, y no lo pueda obstruir porque de alguna u otra manera tenga capacidad política singular. Este momento es para una persona con mucha experiencia política, sea hombre o sea mujer. Vamos a abordar el siguiente tema y tiene que ver con las investigaciones en marcha contra la primera dama Nadine Heredia. Habló el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para respaldar el trabajo del fiscal Germán Suárez, Germán Juárez Atoche, el fiscal del caso, que recibe algunas críticas, sobre todo, entre otros aspectos, por el tema de esta supuesta carta escrita por el fallecido presidente Hugo Chávez. ¿Qué les parece el respaldo del fiscal de la Nación? Descarta de plano que no hay una persecución política como se advirtió desde un sector, en este caso de la primera dama Nadine Heredia. Ahora, hay que tener en cuenta de que hay instrumentos internacionales consagrados a nivel del sistema interamericano contra la corrupción. En base a eso, puede haber un control de constitucionalidad cuando el gobierno de Maduro termine de caer, cuando la oposición fiscalice el uso de dinero público
el dinero que está destinado para satisfacer las necesidades de la sociedad y ha sido enviado a otros países para una función meramente política, partidaria, esto ya configuraría un delito. Recordemos el caso de Montesinos distribuyendo dinero con fines también políticos. Aquí sí ya podría configurarse no solamente la receptación, que es un delito, sino también ya el lavado de activos. Entonces, mientras dura la investigación, yo creo que hay mucha gente interesada en que no vaya a caer Maduro, porque ahí sí se establece no solamente entre Venezuela y Perú, sino también existe una Comisión Interamericana contra la Corrupción, provista de una convención y unos instrumentos internacionales que son muy difíciles de soslayar. Ahora, yo quería apuntar una breve cosa. En un país donde las instituciones suelen no funcionar, la que está funcionando muy bien a nivel de lucha contra la corrupción en los más altos niveles de la política, yo creo que es el Ministerio Público. Y así como se criticó a muchas personalidades, entre ellos a un exfiscal de la Nación, por una participación discutida, así también se debe respaldar al actual fiscal de la Nación, porque está cumpliendo su rol. Sin mucha luz, sin mucha notoriedad, está cumpliendo el rol que le corresponde como cabeza de un ministerio público. Y eso hay que aplaudir. Continuamos con el programa a las 5 de las 7. Nuestro siguiente tema tiene que ver con los vacíos, estas reformas que se deben emprender de una vez por todas en nuestra legislación electoral. Lo decía el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Tábara. Una de las lecciones de este proceso que hemos vivido hace poco es que hay muchas cosas por corregir. Lo comentaba el señor Belaúnde, el tema, por ejemplo, uno de los aspectos de muchos seguramente, ¿no? Del dinero que ingresa en plena campaña política. ¿Qué otras cosas, por ejemplo, señor Álvarez, debemos corregir y el Congreso que empieza a funciones el 28 de julio? Antes de hacer una lista menú, lo primero es establecer cuál es el objetivo. El objetivo es promover la mayor participación ciudadana a través de grupos independientes que puedan surgir no solamente ya a nivel regional, sino a nivel distrital, etcétera, desmembrando y acabando con el sistema de partidos. O el objetivo central de la reforma es fortalecer a los partidos políticos que están constitucionalizados y que son el cauce para la formación de la opinión pública. O sea, la democracia moderna se sustenta en partidos políticos que no son agrupaciones electorales solamente, sino que son opciones permanentes, doctrinarias, que garantizan la calidad de un candidato. O sea, le ponen la marca, el sello de calidad a un determinado candidato, porque al final de cuentas nosotros no votamos por el vecino o por el amigo al que consideramos más honesto y más trabajador. Solamente votamos por los candidatos que nos ofrecen las agrupaciones. Señor Álvarez, doctor Álvarez, el tema de la captura de este profesor en Iquitos, el profesor Luis Vázquez da Silva, de 67 años, acusado de gravísimos cargos, de ultrajar a estudiantes. Primer tema, funciona la recompensa económica cuando se trata de buscar y encontrar y lograr la participación ciudadana en el caso de delincuentes peligrosos, singularmente para la sociedad. Segundo, esta persona, más que un delincuente normal, es un enfermo mental. Por tanto, no pensemos medievalmente solamente en la mazmorra, en los años, cadena perpetua, 2 cadenas perpetuas. Aquí hay que comenzar a pensar ya como los países escandinavos, como parte de Europa, y pensar, por ejemplo, voy a ser muy impolítico, en la castración química, que permita solucionar realmente el problema a esa persona, su defecto, y que el Estado canalice su rehabilitación para que en 8 o 10 años pueda ser útil a la sociedad y a su familia. O sea, ya dejarnos de pensar en penas larguísimas que más parecen de un corte medieval. O sea, hay muchas técnicas que deben ser implementadas en forma cuidadosa. Muy bien, amigos, así finalizamos las 5 de las 7. Quédese enseguida con la edición central de RPP Noticias. Buenas noches.